Gracias, Señor, te damos. Te ruego que nos bendigas con el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarles al libro de Hechos. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Cuando lo tenga me dice amén. Voy a leer algunos versículos nada más, por razones de tiempo. Hechos capítulo 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Quiero finalizar con los últimos versículos. Versículo 23, versículo 22. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué tal si lee conmigo el versículo 24? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La iglesia del Señor tuvo oposición. La primera iglesia que nace allá en el libro de Hechos, la que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, al inicio tuvo fuerte oposición de grupos religiosos, de los sacerdotes, de los saduceos. Pero después esa oposición pasó a otro nivel. Vino la oposición del gobierno, del Estado, la del rey. Dios le había dado una promesa a ellos, y ellos se habían quedado tranquilos. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor les dice: van a recibir el Espíritu Santo y me van a ser testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos se acomodaron y se quedaron tranquilos. Y Dios luego permite, Hechos capítulo 1, versículo 8, la persecución.
Porque si nosotros no cumplimos con Hechos 1:8, Dios permite. Hechos 8:1. Se lo repito. Diga conmigo. Si no cumplimos con Hechos 1:8, Dios permitirá. Hechos 8:1. Dios les dice: vayan y sean testigos hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron tranquilos. Entonces Dios permite la persecución. A partir del capítulo 8 de Hechos empieza la persecución, que primero viene siendo una persecución religiosa y luego gubernamental, a tal grado que en el capítulo que leímos, el capítulo 12, el Herodes, este es el tercer Herodes, porque en la Biblia hubieron varios Herodes. Herodes el Grande, que fue el principal. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo cuando nació Jesús. Luego está Herodes Antipa, fue el que dio la orden que le cortaran la cabeza a Juan. Y este es el tercer Herodes, Herodes Agripa. Este está en persecución con la iglesia. Y al primero que toman es a Jacobo. Y a Jacobo le cortan la cabeza. Y a los judíos les agradó eso. Recuerden ustedes que los judíos están bajo un gobierno romano. Herodes representa el poder romano. Y como él quiere congraciarse con los judíos, mata a Jacobo. Y mira que los judíos aplauden eso. Él quiere congraciarse más y entonces manda a echar preso a Pedro. Y arrestan a Pedro. Y dice la iglesia, y dice el pasaje que la iglesia empieza a orar. Ese era un momento doloroso para la iglesia, porque Jacobo y Pedro eran 2 de los discípulos del grupo íntimo de Jesús. Y si ya habían matado a Jacobo y Pedro está en la cárcel y hay la posibilidad de que también lo van a matar, porque el pasaje que leímos dice que Herodes quería sacarlo después de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, y presentárselo al pueblo. Básicamente lo que está haciendo Herodes es servir a Pedro en mano del pueblo lo que hicieron con Jesús, para lavarse las manos y decir: no fui yo, fue el pueblo. Y es una manera de congraciarse y mantener su poder político. Y se llevan a Pedro preso, pero la iglesia dice que perseveraba orando fervientemente. Porque había perdido ya a Jacobo y ahora existe la posibilidad de que pierdan a Pedro. Y mandan a traer preso a Pedro y le ponen 16 soldados. Dice 4 grupos de 4 cada uno. 4 por 4, 16. Ni al Chapo lo mandaron a traer con tanta gente. Y eran 16 cuidando a Pedro en la cárcel. ¿Usted cree que con 16 se hubiera salido el Chapo? ¿Qué pensaba Herodes? ¿Sabe usted que solamente a los criminales altamente delictivos es que el Imperio Romano acostumbraba a ponerle un soldado, uno le ponía, y le ponían esposa y cadena, y le ponían la otra esposa al soldado, de manera que el preso no tenía manera de cómo escaparse. ¿Sabe por qué le dejaban una mano libre? Para sus necesidades. Pero a Pedro lo consideraron altamente sospechoso de que se escapara, que le tuvieron que poner 2 soldados, uno aquí y el otro aquí, y sus 2 manos atadas a los soldados.
Los biblistas creen que pusieron 16 para que hicieran una especie de rol, porque la vigilia de la noche están separadas en 4 momentos: primera, segunda, tercera y cuarta. Qué gran sabiduría, ¿verdad? Y entonces 4 cuidaban al Señor en la primera vigilia, 4 lo cuidaban al Señor, a Pedro, 4 lo cuidaban en la segunda vigilia, 4 en la tercera y sucesivamente. 2, 1 a cada lado, atados, y 2 que cuidaban la puerta. Pero la iglesia no cesó, la iglesia siguió orando. Dice, hay otras versiones, la Reina Valera omite el término ferviente, pero hay otras versiones que dice que la iglesia oraba fervientemente. Y cuando la Biblia habla de personas que hablan ferviente, de gente que ora con todas las ganas, con todo el corazón, con todos los pulmones. Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. La iglesia entró en un tiempo de oración. Señor, saca a Pedro. Señor, saca a Pedro. Señor, saca a Pedro. Y Herodes dijo, se lo voy a presentar al pueblo para que el pueblo lo juzgue y el pueblo lo condene hasta después de la fiesta, porque en las costumbres hebreas, durante una fiesta judía no se condena a nadie. No podían condenar a Pedro porque estaban durante la fiesta. Pero una vez que la fiesta pasó, Herodes estaba apresurado por presentar a Pedro delante del pueblo. Y mire que la Biblia dice que la misma noche, diga conmigo, la misma noche. Ahora, la misma noche puede ser las 10 de la noche, las 11 de la noche, pero al parecer el ángel que libró a Pedro fue en la madrugada. ¿Por qué? Ok, si eran 4 grupos de soldados haciendo un rol, si Pedro se hubiera escapado, si el ángel lo hubiera sacado a las 10 de la noche, el primer grupo que hizo el relevo se hubiera dado cuenta. Pero ellos no se dieron cuenta hasta en la mañana. Probablemente el ángel que fue a sacar a Pedro lo sacó en la 4ª vigilia de la noche, ya al amanecer. De manera que cuando ellos se dieron cuenta, ya era de mañana. En otras palabras, el Señor sacó de la cárcel a Pedro unas horas antes de que fuera condenado. Pareciera que Dios es especialista en últimos momentos. ¿Va? ¿Ha notado usted que Dios siempre espera como el último momento? Dios pudo haberlo sacado de muchas maneras, pero en este caso de Pedro, Dios esperó el último momento. A unas horas de ser condenado, el Señor intervino de manera sobrenatural y lo libró. Así es la soberanía de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la soberanía de Dios? Fíjese que en los primeros versículos está que a Jacobo le cortan la cabeza, pero a Pedro Dios lo libra. Porque Dios libra a uno y a otros no. Es parte de la soberanía de Dios. Dios esperó, sí, el último momento. Yo creo que quizás Pedro ya había perdido toda esperanza de que Dios lo librara. Ya había perdido quizás la fe de que Dios lo iba a librar. Por un lado sabía que habían matado a Jacobo y sabe que está a unas horas de ser presentado al pueblo y que el pueblo no lo va a perdonar.
Hay otro hallazgo o hay otros indicios a lo largo de todo el pasaje que da a entender de que Pedro ya había perdido la esperanza. Una de ellas es que cuando él sale, el ángel lo saca. Dice que Pedro pensó que era una visión. Nunca pensó de que era real lo que estaba viviendo. Le pareció tan extraordinario aquello que pensó que era una visión. Y no me diga que Pedro no sabía distinguir entre una visión y una experiencia real. Claro que Pedro sabía distinguir entre lo que es una visión y una experiencia real. Recuerden que Pedro había tenido una de las visiones más extraordinarias en la transfiguración de Jesús. Pedro es un hombre de mucha experiencia. Pero aquí posiblemente había perdido la fe, que estaba pensando que lo que estaba viviendo era una visión. Estaba pensando que lo que estaba viviendo era un sueño. A veces Dios interviene en uno de manera tan gloriosa que a uno le parece mentira. A veces Dios interviene en uno de manera tan extraordinaria que pareciera que no es real lo que estamos viviendo. La cárcel se llena de luz y toca, dice, el costado de Pedro. Ese término en hebreo, tocar, en la mayor parte de los versículos en la Biblia, en otros versículos donde aparecen, la mayor parte de ellos no se traduce como tocar, se traduce como herir. Si nosotros lo traducimos como orar, sería que Dios lo hirió en el costado para que se levantara. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces Dios, para podernos sanar, primero nos tiene que herir. Se lo repito, algunas veces Dios, para podernos sanar, primero necesita herirnos. No fue lo mismo que ocurrió con Jesús, que fue herido en el costado, porque sobre su cuerpo cargaba los pecados de esta humanidad, y Dios, para poderlo sanar, no tuvo que herirlo en el costado cuando el soldado le metió la lanza. No es eso lo que hace un médico cuando usted llega con una herida infestada. No tiene que restregarle primero hasta que salga sangre nueva. Y el ángel lo toca, y cuando lo toca se les caen las cadenas. ¿Sabe la razón por la que mucha gente vive cargando sus cadenas? Es porque no han sido tocados. Hay mucha gente que todavía vive atada y vive cargando sus cadenas porque no han sido tocados. Pero el día que Dios lo toca, ese día sus cadenas se caen. ¿Por qué se caen? Y se le caen las cadenas. Y el ángel le dice: cíñete, vístete y sígueme. Y él se pone ropa, se pone la capa y sigue al ángel. Y aunque la Biblia solo habla de una puerta, los biblistas creen que ahí se abrieron 3 puertas, porque ellos pasan la primera guarda, pasan la segunda guarda, y luego la Biblia dice que el Señor abrió sola. Las puertas se abrieron en sí. Ellas solas se abrieron, las puertas, el portón de hierro que da a la ciudad. Lo que podría ser la primera puerta, la puerta de la celda. La segunda puerta, las celdas normalmente eran como una especie de pasillo,
a ambos lados una puerta para salir del pasillo, y la tercera puerta que se abre sola es la puerta de toda la cárcel y que da a la ciudad. Hay gente que Dios la saca de la cárcel para entregarle la ciudad, y Dios lo que le está diciendo a Pedro aquí es: te saco, te libro y te abro las puertas que dan a la ciudad para que sigas predicando. Hay gente, mire, los grandes hombres de Dios pasaron por la cárcel. Los grandes hombres de Dios pasaron por la cárcel. Así es que si usted quiere ser un gran hombre de Dios, no dude que en algún momento Dios lo puede mandar un rato allí. Sí. Usted no ha leído la Biblia. José de la cárcel salió para ser el gobernador de Egipto. El más grande de todos, lo dijo Jesús, Juan, pasó por la cárcel. Pedro, esta no era la primera vez que Pedro estaba en la cárcel, esta era la segunda. Hechos capítulo 5, esta es la primera. Pablo estuvo en la cárcel. Y la revelación más extraordinaria, de la que todo el mundo discute, qué significan los cuernos, qué significan los ojos y todo, Apocalipsis. Juan pasó por la cárcel. Y Pedro tenía que pasar por ahí, tenía que tener su experiencia. Y Dios lo saca de la cárcel para abrirle las puertas de la ciudad. Y las puertas se abrieron solas. Hasta que Dios nos toca, hasta que Dios nos ha herido, hasta que Dios nos quita nuestra cadena, estamos listos para que Dios nos abra las puertas de la ciudad. Hay mucha gente tratando de conquistar la ciudad. Hay mucha gente tratando de abrir las puertas de la ciudad, pero no se van a abrir mientras no hayamos sido tocados, mientras no hayamos sido heridos, mientras no hayamos sido librados de esas cadenas. Y las cadenas se caen. El ángel lo acompaña. Lo acompaña hasta cierto. La Biblia dice que cruzaron una calle. Y luego el ángel lo acompaña a unas cuadras y se va. Y Pedro llega a casa donde están reunidos unos hermanos. Y ellos estaban orando. Eran también de los grupos que oraban para que el Señor sacara a Pedro de la cárcel. Los primeros cristianos no se reunían en iglesias, no se reunían en templos. Los primeros cristianos se reunían en casas. Y mucho menos que en este tiempo de una recia persecución, porque el propósito era lastimar a los cristianos. Mucho menos en este tiempo ellos se iban a reunir públicamente en un templo. Y aunque ellos no se reunieron en templo, fue el tiempo en que más creció la iglesia. Lo cual de ahí podemos decir que no necesitamos un edificio para crecer. ¿Por qué? Porque el templo somos nosotros. Y estaban en casa de María, un grupo orando, y Pedro llegó. No era el único grupo. Si usted lee Hechos, se va a dar cuenta que no era el único grupo en casa. Habían otro grupo en otras casas orando. Esta gente prestaba sus casas para reunirse y orar. Y prestaban su casa habiendo una gran amenaza de muerte. Hay gente que dice, todo lo mío es de Dios. Y usted dígale, oye, necesitamos su casa para hacer un círculo de amistad. Ay, no. Entonces lo suyo no es de Dios, lo suyo es suyo. Sí, que hay gente que se llena la boca, todo lo mío es de Dios. Y usted dígale, hermano, que
préstenos su casa para hacer un círculo de amistad. No. Ay, no, hermano, su casa no es de Dios. Esta gente se supone que se reunían en las casas más grandecitas. A ver, reunámonos en la casa de algo. Busquemos otra casa grandecita, reunámonos en la casa de Byron. Y buscaban la casa de los hermanos más grandecitas y eso representaba un gran peligro para el anfitrión. Porque si los hallaban, se los llevaban presos y los podían matar. Pero aún así la gente prestaba sus casas. Eso no ocurre en el Shaddai, no se preocupe. Y llega Pedro y dice: ¡buena! Llama a la puerta y mandan a una muchacha. Ve a escuchar quién es. No le dicen ve a abrir, ve a ver, le dicen ve a escuchar. Y ella sale para escuchar, no para ver. ¿Por qué? Porque para ver tiene que abrir la puerta. Pero a esa hora de la mañana, 4 o 3 de la mañana, es peligroso. Entonces ella no puede ir a ver, tiene que ir a escuchar. Y ella reconoce que el que está hablando es Pedro. Reconoce que el que habla es Pedro. Y de alegría se emociona, es Pedro. Y no le abre. ¿Qué lo quería usted si reconoce? Inmediatamente. Pero el gozo, porque sí había gozo, la Biblia lo dice. El gozo de la muchacha, la emoción es Pedro. Y se va donde los hermanos que están orando y le dicen: es Pedro. ¿Y sabe lo que ellos le dijeron? Estás loca. Diga conmigo, estás loca. Y ella insistió: no estoy loca. Ella insistió: es Pedro. Léalo en su casa cuando usted llegue. ¿Y sabe lo que ellos dijeron? Es su ángel. De ahí algunos locos predican de que uno tiene, cuando uno se muere, uno tiene un ángel guardián. No. Eso no sabe. La mejor traducción de ese término es espíritu. Lo que ellos quieren decir es: el que está ahí no es Pedro físicamente, el que está ahí es su espíritu. Ahora yo especulo, quizá ellos están pensando, salva el piano porfa, quizá ellos están pensando: Pedro murió. Y son de aquellos hermanos que creen en los fantasmas y que sale la viejita en el baño, ¿verdad? Y entonces ellos están pensando: Pedro murió y su espíritu vino a despedirse. Y la muchacha le dice: no, es Pedro. Quizá ellos le dijeron: ¿lo viste? No. ¿Lo tocaste? No. ¿Lo abrazaste? No. No es Pedro. Es su espíritu. Esas son una de las incoherencias en el pueblo de Dios. Oramos para que ocurra un milagro y cuando el milagro ocurre no lo creemos. Están orando para que el Señor libre a Pedro y ahora el milagro lo tienen en la puerta. El milagro lo tienen ahí en la puerta, hablándoles, y no creen. ¿Cuántas veces oramos y oramos fervientemente? Y Señor, dame esto, y Señora, esto. Y cuando hemos recibido, cuando el milagro está tocando nuestra puerta, no lo creemos. Entonces, ¿qué hemos estado orando?
¿Por qué hemos estado pidiendo? Hay una ilustración que les decía en la mañana, eso no es real, es solamente una ilustración de un hombre que tenía un pie más corto, una cuarta más corto, pero era enorme la diferencia. Y entonces le dice un hermano: ¿sabes que Dios te puede hacer un milagro y poner esos pies parejos? ¿Será? Sí, orá al Señor y vas a ver. Y el hombre se queda con la inquietud. Y un día orando: Señor, saname. Y el pie, uno más corto que otro: Señor, saname. Y de pronto empieza a sentir un fuego en el pie corto, un fuego que lo quemaba. Y cuando mira el pie se está. Y cuando llega al nivel del otro pie, el hombre decía: no lo puedo creer, no lo puedo creer. Se le recogió el pie. Así estaban los hermanitos orando por un milagro, y el milagro le estaba tocando la puerta y ellos no lo creían. Me dice la otra vez un hermano: pastor, ore, ayúdeme a orar, porque en mi trabajo estoy buscando un mejor puesto en el trabajo. Estoy tocando puertas. Le hice un voto al Señor. Y empezamos a orar. Como a los 14 meses, le estoy hablando pasado un año, el hermano me llama, me dice: pastor, ¿qué dice usted? Me están ofreciendo un mejor puesto en el trabajo, me mejoran el salario, me asignan una camioneta, me dan esto y esto y estos beneficios. ¿Qué dice usted? Y lo quedo viendo. No es por eso que hemos estado orando. Ha estado orando por más de un año para que Dios hiciera ese milagro. Y ahora que el milagro le está tocando la puerta, dice: eso espíritu. Y los hermanos, insistió Pedro en llamar, que ellos tuvieron que escuchar y salir, y abrieron y miraron que era Pedro. Y dice la Biblia que se quedaron atónitos, maravillados. Y empezó un bullicio de ellos: ve, yo te dije que no, que Pedro no le habló más, le tuvo que hacer seña. Y Pedro se alegra, lo abraza, pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. Y no se quedó ahí, se fue a otro lugar. La Biblia no dice a dónde, solo dice que se fue a otro lugar. ¿Sabe por qué? Por seguridad. Algún super espiritual diría: no, hombre, si Dios te libró de la primera, te libra de la segunda. Diga conmigo: Dios no cuida descuidos. Una vez más: Dios no cuida descuidos. Si Pedro se hubiera quedado, ya hubiera tentado a Dios. No se quedó, se fue. El sabio ve el mal y se aparta. Nosotros tenemos que aprender que aunque Dios nos protege y aunque Dios nos ha librado, hay momentos en que nosotros tenemos que apartarnos. Y Pedro se va
Y quiero terminar con estos versículos porque aquí termina este relato. Vaya conmigo, sí. Estamos en Hechos capítulo 12. Hechos 12. Hechos 12, versículo 4, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. ¿Y qué se proponía? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Sabe cuál era el propósito de Herodes? Era hacerle un juicio público a Pedro. El propósito de Herodes era hacerle un juicio público a Herodes. Ponerlo delante de toda la gente y que la gente decidiera y él lavarse las manos. Y de esa manera quitarle la vida a Pedro. Pero Dios revirtió todo eso. Y lo que él estaba pensando hacerle a Pedro, Dios se lo hizo a él. Vaya conmigo al siguiente versículo entonces. Hechos 12, 20. 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba voz de Dios. ¿Y no de quién? Y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Herodes preparó un discurso y se esmeró en ese discurso, porque si hay algo que saben los políticos es que tienen que aprender a hablar. El político que no sabe hablar, la pierdes toda. Y Herodes preparó un discurso, lo que no sabía es que era su último discurso. Y preparó un buen discurso y se vistió de ropas reales. Y reunido delante de multitudes, expuso su discurso. Y fue tan elocuente que la gente empezó a gritar voz de Dios y no de hombre. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Lo hirió. Dice que envió un ángel y lo hirió. Y es el mismo término que se utiliza con Pedro, cuando dice que el ángel tocó a Pedro. Dios te puede herir para llevar tu ministerio a otro nivel. Dios te puede herir para llevar tu vida espiritual a otro nivel. O Dios te puede herir para enjuiciarte. Herodes estaba planeando un juicio público contra Pedro, pero no sabía que Dios le transformó. Y Dios con esto le está mostrando a Herodes: tenías planeado un juicio público, querías condenar a Pedro, y Dios le dice: yo públicamente te enjuicio, yo públicamente te condeno. Y lo que Dios hace ahí es derramar su juicio sobre él, porque no le dio la gloria y la honra al Señor.
Además, porque Herodes había tocado la iglesia. Nadie que toca la iglesia del Señor sale ileso. Se lo repito, nadie que toque la iglesia del Señor sale ileso. Cualquier persona que se mete con la iglesia de Dios tiene que saber que se está metiendo contra Dios. A lo largo de la historia, hombres han querido destruir la iglesia. A lo largo de la historia han habido movimientos para desacreditar la iglesia, para desbaratar la iglesia. Pero Dios ha usado todo eso para fortalecer la iglesia. ¿Y sabe cómo termina estos pasajes? Dice, y la palabra del Señor crecía y se fortalecía. Dios usa circunstancias como estas para que su palabra siga corriendo, para que su palabra siga creciendo, para que el reino de Dios se siga expandiendo. Y cuando alguien se quiere levantar contra la iglesia, Dios se levanta contra él. Por eso cuando a usted no le conste algo de alguna iglesia, no repita. Cuando a usted no le conste algo de un hombre de Dios, no repita. Porque nos podemos estar metiendo en el terreno que nos estamos metiendo contra Dios. Ay, ya sabía que fulano de tal construyó una iglesia con droga. No me consta, hermano. Y ya sabía que el pastor fulano de tal mató a su esposa. No me consta. Porque el enemigo puede tratar de usar cualquier cosa para desacreditar la iglesia, para detener una iglesia en específico, para detener a un hombre de Dios en específico, cualquiera que sea. Pero lo que es de Dios permanece y Dios lo defiende. Lo que no es de Dios, tarde o temprano va a caer. Lo que es de Dios, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está llena de gente imperfecta, pero es el corazón de Dios. La iglesia no es perfecta, pero es el instrumento de Dios para que su palabra corra. Y todo aquel que se levante contra la iglesia del Señor, alístese, porque Dios se va a levantar contra usted. Nadie sale ileso si pelea contra Dios. Nadie. Y aquel que se levanta contra la iglesia, antes de haber iniciado, ya perdió su batalla. Y termino con esto. No esperemos una persecución para ser portadores de la palabra de Dios. No espere. Predique. ¿Sabe que Dios nos ha llamado para que nosotros seamos predicadores? No le estoy diciendo que usted deje su trabajo, no. No le estoy diciendo que renuncie a todos sus sueños profesionales, no. No le estoy diciendo que agarre un día específico y vaya casa por casa, no. Si lo hace no está mal tampoco. Le estoy diciendo que haga de la predicación un estilo de vida. Está en el banco haciendo fila y establece una conversación con las personas, hable del Señor. Se monta en un taxi. Los taxistas saben de todo. Háblele del Señor.
Cualquier oportunidad que Dios le dé en la vida, háblele de Dios. Algunos de ustedes tienen jefe y ustedes miran a su jefe allá arriba y usted no sabe que Dios lo ha llevado ahí para que usted le hable a su jefe. ¿Cómo escuchó Naamán? Por la sierva. Es más, a veces Dios permite que vayamos de siervo, un siervo, un esclavo, para que le podamos hablar a otros del Señor. Haga de la predicación un estilo de vida. No permita que tengamos que vivir tiempos de persecución, de hambre. Muchos de ustedes están sanos y han gozado de salud, pero no están predicando. Y yo estoy seguro que si un día de esto un médico le dijera: fulano, tenés un cáncer terminal, no le deseo eso a nadie, Dios nos libre. Pero es en el caso hipotético que alguno de nosotros tengamos que vivir algo similar, empezaríamos a llorar, a decirle: Señor, dame otra oportunidad, te prometo predicar. ¿Por qué tenemos que esperar una mala noticia para hablar del Señor? El trabajo que usted tiene no es de usted, es temporal. Y Dios lo ha llevado ahí para que usted hable del Señor. Háblele a sus compañeros de universidad. Háblele a sus vecinos. Háblele a los suegros. No pierda la oportunidad de hablar del Señor, porque el propósito de Dios es que su palabra siga creciendo y se siga fortaleciendo. Si nosotros viviéramos en uno de estos países donde ISIS exhibe a los cristianos y los mata y la sube a las redes sociales, lo que esa gente no sabe es que se están metiendo con Dios. Y esa gente que muere, esos cristianos que mueren, aunque anónimos, son héroes de nuestra fe, que deciden no renunciar a su fe, decidan serle fiel al Señor y no renunciar a su fe. Y lo que no saben esa gente, que cuando matan a cristianos y derraman su sangre, esa sangre es como un fertilizante para que la palabra del Señor siga creciendo y se fortalezca. Hermano, haga de la predicación un estilo de vida. Predique. Haga la obra de Dios. En la mañana, y termino con esto rapidito, pero en la mañana yo le decía dos ejemplos. La tía de Aldo. ¿Qué edad tiene su tía Aldo? Casi 80. Una anciana, ahorita porque está fuera del país, todos los domingos a la hora de visita, 3, 4 de la tarde, no manejo ahí en el Manolo, esa anciana va al hospital todos los domingos, oiga. Una anciana que más bien necesita cuidado, que uno dice, es un riesgo que esta señora ande en los buses, se va a caer y ya no hay repuesto. La mamá de la hermana Connie tiene 83 años. Hasta hace un año, ahorita ya la señora ya cayó en estado de que ya no se levanta. Oye. Hasta hace un año esa señora, le estoy hablando a los 82 años,
La familia tenía que estar pendiente porque en cualquier momento la señora en la tarde, porque lo hacía en la tarde, agarraba cualquier bus, vive en San Judas, y se iba para Alberta a andar orando por las mujeres todos los días. La tenían que parar. Una señora de 82 años. Porque hay gente que Dios está usando que en edad avanzada deberían tener cuidado, pero Dios las está usando a esa edad. Porque hay gente joven como usted y como yo que no estamos haciendo nada, que nos hemos acomodado, que nos hemos acostumbrado, que nuestra preocupación es qué vamos a comer, si carne o pollo. Pero hay gente de Dios que a los 80, que a los 82, que a los 70 años agarran el desafío y se van a los hospitales, se van a las calles y siguen predicando la palabra. Porque gente como usted y como yo estamos acomodados y pensamos que es suficiente nuestra casa, nuestra familia, y no es que no lo sea. Pero si a expensa de su casa usted no hace nada para Dios, si a expensa de su familia usted no hace nada para Dios, usted está viviendo un cristianismo engañado. Está viviendo un cristianismo barato. Y el cristianismo fue comprado con la sangre de Jesús. Tiene un alto valor. Y necesitamos gente que le diga: Señor, yo predico tu palabra. Aunque eso represente morir, aunque eso represente la muerte. No hay nada de malo en lo que usted sueña, profesional, económica y socialmente. Deberíamos aspirar a eso. El mensaje del 31 iba en esa dirección. Pero yo no le puedo estar predicando todos los días mensaje de una dirección. Y mi mayor desafío como pastor no es que usted tenga una Toyotona. Si Dios lo bendice, y oro para que Dios bendiga a la gente de esta iglesia. Yo me tomo en serio los 40 días de ayuno. Corro la mía extra cuando de buscar de Dios se trata, para que Dios bendiga a esta iglesia, para que Dios le provea casa, Dios le provea terreno, Dios le provea trabajo. Pero fracasaré como pastor si lo acomodo a eso y no le enseño que el mayor desafío que tenemos es predicar su palabra.